Hola amigos, soy el Magnífico. El día de hoy estoy con todos ustedes para hablar sobre el beneficiario controlador. Este es un programa que va a constar de 2 capítulos. Hoy vamos a los primeros pormenores del beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal de la Federación. Tal vez muchos hayan escuchado hablar de beneficiario controlador y lo ligan al, eh, a lo que se conoce como PLD, ¿no? Que es el lavado de dinero. Pero también el Código Fiscal de la Federación incorporó hace algunos años 3 artículos. El artículo 32B, ter 32B, pater 32B, inquies. Estos 3 artículos, junto con sus reglas misceláneas, nos van a hablar sobre el beneficiario controlador. Aquí lo importante y lo que cabe destacar son las sanciones. El tema del beneficiario controlador es un tema de requerimiento por parte de las autoridades fiscales en este caso, porque solo voy a hablar de temas fiscales. Las consecuencias son muy grandes porque las multas, ya lo veremos más adelante, llegan a superar el 1,5 millones de pesos. Sin embargo, un procedimiento que si no se cumple puede derivar en un tipo de sanción, de una infracción y una sanción de este tipo. Entonces, ya una vez que les di la cordial bienvenida y el agradecimiento por que me escuchen, vamos a empezar por hablar de beneficiario controlador. ¿Por qué es importante hablar? En los programas pasados hablamos de el inicio de nuestra relación o de la relación con el fisco, que es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Las personas físicas acuden a la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes y después de hacerles una serie de preguntas y si tienen ciertas obligaciones, pues los van a encuadrar en unas obligaciones fiscales. Pero ¿qué pasa cuando llegan varias personas que deciden asociarse, reunirse en una sociedad, ya sea civil o una sociedad mercantil? Pues en ese momento, cuando sucede eso, también se tienen que ir a inscribir al Registro Federal de Contribuyentes. Pero ahí, en ese primer momento, es cuando la autoridad va a hacerles preguntas sobre beneficiario controlador. Y ahí es donde ustedes tienen que estar muy conscientes y sabedores de lo que tienen que decir y de lo que tendrían que hacer para que su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral pues sea buena y no empiece mal desde el comienzo. Y bueno, vamos a empezar por la definición legal. ¿Qué es el beneficiario controlador? El artículo 32B Quater nos dice que el beneficiario controlador es la persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente obtiene el beneficio derivado de su participación en una persona moral, fideicomiso o figura jurídica, o bien la persona que en última instancia ejerce el control de esa estructura. Esto es muy importante. La ley no se queda solamente en preguntarse quién aparece en las escrituras o en los estatutos o quién firma. La pregunta de fondo que pretende obtener la autoridad es quién manda realmente en una sociedad. ¿Quién es el que toma decisiones o quiénes toman decisiones y quién o quiénes obtienen el beneficio final? ¿Por qué razón? Porque muchas veces se constituían sociedades y personas ni siquiera sabían que las habían constituido porque se tomaban identificaciones, se suplantaban identidades, pues, y se sigue haciendo. Y se constituían sociedades y al final las personas no tomaban decisiones, tomaba decisión una persona que ni siquiera aparecía en el acta y era la que tomaba las decisiones y no tenía una consecuencia fiscal en el caso de hacer alguna actividad irregular. Y es por eso que nace, no en México, sino a nivel mundial, la figura de beneficiario controlador, porque son cosas que no suceden solo en México, suceden en todo el mundo y hay organismos reguladores de este tipo de situaciones para evitar el lavado de dinero o el blanqueo de capitales, que ya se verá en su momento más adelante. La propia disposición nos da pistas para identificar ese control. Por ejemplo, cuando una persona puede imponer decisiones en las asambleas, ese es un beneficiario controlador. O cuando tiene más del 15% del capital en una sociedad, ese ya entra como beneficiario o beneficiarios controladores. No necesariamente todas las sociedades tienen solo una persona que gobierna. Las sociedades reales tienen un consejo de administración o un grupo de personas que toman decisiones. En ese caso, cuando se va a inscribir al SAT, se tiene que decir, a ver, todos los 4 o los 5 somos beneficiarios controladores porque todos tomamos decisiones, pues ya sea de manera colegiada
o los que tienen más del 15% del capital, pues serían beneficiarios controladores. ¿Qué hace el SAT si cuando llegamos a la inscripción no sabemos quién es el beneficiario controlador? Lo que hace el SAT es que te pasa un formato donde dice que tú, como administrador único, eres el beneficiario controlador. Ya lo veremos también más adelante con las reglas misceláneas que aclaran estos 3 artículos, que cuando una sociedad no puede definir un beneficiario controlador, el beneficiario controlador es el administrador único. Y en muchas sociedades, en muchas ocasiones, el administrador único ni siquiera es socio de la sociedad y ni siquiera toma decisiones, sino que le rinde a una asamblea o a alguna persona en especial. Esto se conoce también como cadena de control por el beneficiario controlador. Platicando con mi hermano me dijo, y se me hace una buena relación, es beneficiario controlador y esta es una cadena de control. Es una cadena de control o cadena de quién es el que manda en una sociedad o quiénes son los que mandan. Generalmente si tuviéramos una sociedad, pues las personas que tuvieran más del 15% del capital, o si son sociedades que no son mercantiles, y son varios socios, pues ellos serían los beneficiarios controladores. Pero bueno, en la práctica, muchas veces la persona que controla no aparece de manera directa en la empresa. Puede haber una persona moral, incluso que sea socia de otra persona moral, y esa a su vez pertenezca a una tercera o una cuarta. Pero se debe de llegar en esa línea hasta la última persona o grupo de personas que controlan todo el grupo. Hace muchos años se constituían holdings, que eran personas morales que estaban formadas de personas físicas, y había varios escalones de personas morales para que se perdiera quién eran los socios. Actualmente ya no. Actualmente, aunque tú hagas una sociedad y estas estén compuestas de varias personas morales y a su vez en varios escalones de personas morales, se tiene que llegar hasta la persona que tenga realmente la cadena de mando o de control. Y si no se logra definir, aquí es algo grave, pues se va a determinar que el beneficiario controlador es el administrador único. La cadena de control se presenta cuando la propiedad es indirecta, es decir, cuando se llega a la persona física a través de otras personas morales. La cadena de control se refiere a supuestos en los que el dominio debería ser de los socios, pero generalmente en algunos casos no lo es. Y ahí es donde la autoridad debe de identificar. Ahora bien, ¿por qué este tema es tan importante hoy? Porque cuando una persona, como lo dije al principio, acude a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, uno de los puntos que debe tener plenamente identificado es precisamente quién es su beneficiario o quiénes son los beneficiarios controladores. En términos prácticos, ya no basta llegar al trámite sabiendo quién es el representante legal o administrador único o llevando el acta constitutiva. La autoridad fiscal quiere saber también quién está detrás de la estructura societaria y quién ejerce el control real de la empresa. A mí me ha tocado acudir al SAT, donde incluso llega algún apoderado a dar de alta a la sociedad y al apoderado, ni siquiera al administrador único, lo ponen como beneficiario controlador. Y un apoderado, pues generalmente es un empleado o un asesor que está temporalmente en una sociedad y se va y se queda la firma electrónica a su nombre, queda como beneficiario controlador y pues queda con un gran problema. Entonces es bien importante conocer esta situación, tanto si eres apoderado legal de una empresa como si eres socio o administrador único de una empresa o de una persona moral. Este énfasis vale la pena repetirlo. Si vas a inscribir a una persona moral al Registro Federal de Contribuyentes o RFC, debes tener claro quién o quiénes son los beneficiarios controladores. No es un dato accesorio, no es una formalidad menor y tampoco es algo que se pueda improvisar el día de la cita. Es parte del cumplimiento fiscal y de las obligaciones de transparencia que hoy nos exige la autoridad. Además, como también en algún momento lo he platicado, la ley le da carácter de ley a las reglas misceláneas, cuando en sus artículos dice, esta situación se verá de esta manera y dice, conforme a lo que establezcan las reglas de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. Eso se llama cláusula habilitante, porque la ley habilita y eleva al rango de ley a una regla miscelánea. El Código Fiscal de la Federación en estos 3 artículos 32b, ter, quater y quinquies remite a las reglas de carácter general o remiten estos artículos a las reglas de carácter general. Es decir, la ley establece la obligación, pero las reglas misceláneas son las que norman ese procedimiento para que estos artículos se apliquen. Y en este caso, esa remisión es muy concreta. Los requisitos, criterios
y mecanismos del beneficiario controlador se desarrollan en la regla miscelánea fiscal. Particularmente son 4 reglas las que hablan del beneficiario controlador en la regla miscelánea fiscal, que es la regla 2.8.1.20, 21, 22 y 20. Ahí se explica, por ejemplo, cómo se determina quién es o quiénes son beneficiarios o beneficiarios controladores. ¿Qué documentación e información debe conservarse? Porque aquí lo importante es que el beneficiario controlador o los beneficiarios controladores deben de contar con un expediente dentro de la empresa. Y la regla miscelánea dice qué documentos deben contener, ¿sí? Para identificar a cada persona. Por ejemplo, la regla 2.8.1.20 es muy relevante porque señala que los criterios del artículo 32b Quater deben aplicarse de forma sucesiva. Es decir, primero se analiza, el artículo 32b Quater es el que dice cómo se va a identificar el beneficiario controlador. La regla miscelánea dice, debe de ser de forma sucesiva, o sea, primero un supuesto, después otro, hasta llegar al supuesto. Es decir, primero se analiza quién obtiene el beneficio. Y si con ello no se logra identificar al beneficiario controlador, entonces se revisa quién ejerce el control conforme a los supuestos generales y legales. Y si aún así no se logra identificar a una persona física o personas físicas, la regla prevé un criterio supletorio. Se considerará beneficiario controlador al administrador único o bien a cada miembro del Consejo de Administración, según sea el caso. Que si varias personas de manera legal constituyen a la sociedad, esa sería la manera correcta de nombrar al beneficiario controlador. Cada miembro del Consejo de Administración. La regla 2.8.1.21 añade otro componente importante, la obligación de implementar el procedimiento de control interno debidamente documentado. Ahí nos narra qué debe de contener la carpeta del o de los beneficiarios controladores. Esto significa que las empresas no deben saber quién es su beneficiario controlador. También deben poder demostrar cómo lo identificaron, cómo verificaron la información, cómo la mantienen actualizada y cómo responderían si el SAT la requiere. Porque la información del beneficiario controlador no se tiene que dar a nadie, se tiene que tener en la empresa y solo se tiene que mostrar ante un requerimiento de autor. La regla 2.8.1.22 detalla de manera amplia la información que debe integrarse como parte de la contabilidad respecto de cada beneficiario controlado. Se debe tener un expediente que tenga el nombre completo, la fecha de nacimiento, nacionalidad, residencia fiscal, identificación, registro federal de contribuyentes, domicilio, dato de contacto, relación con la persona moral, grado de participación, forma de control, número de acciones o derechos equivalentes, fechas de modificación y, en su caso, información adicional sobre la cadena de titularidad o la cadena de control. Y ya la regla 2.8.1.23 se refiere a las obligaciones de los notarios, corredores y otras personas que intervienen en la constitución o formalización de actos jurídicos, quienes también tienen obligaciones específicas de obtención y conservación de información sobre beneficiarios controladores. Esto confirma que estamos frente a un sistema de identificación amplio, transversal y cada vez más robusto. O sea, ya la sociedad anónima dejó de ser anónima. Ya los fideicomisos dejaron de ser figuras que nadie sabía quién los formaba. Ahorita ya no. Ahorita ya hay una apertura sobre ciertas figuras que incluso se consideraban pues figuras cerradas como los fideicomisos para que no se supiera quiénes eran los beneficiados. Allá ya se sabe. Hablar de beneficiario controlador no es hablar solo de un simple formulario. Es hablar de transparencia corporativa, de trazabilidad, de cumplimiento y sobre todo de prevención. También es hablar de un orden interno en las empresas, porque obliga a tener claro cómo está estructurado el capital, quién decide y quién se beneficia realmente. Si tu empresa se está constituyendo o si vas a tramitar su inscripción al RFC o si ya opera pero nunca ha revisado este tema, el mensaje es claro. Conviene hacerlo cuanto antes, porque la autoridad puede requerir la información y la obligación no solo consiste en tener, sino en que sea fidedigna, completa, actualizada y sustentable documentalmente. Y como dije hace un rato, las multas oscilan
entre 1,686,750 pesos hasta 2,249,000 pesos. Estas infracciones y sanciones vienen en los artículos 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación. Ya para concluir esta cápsula y a manera de resumen, el beneficiario controlador, conforme al Código Fiscal de la Federación, es la persona física que obtiene el beneficio final o ejerce el control real. Su identificación puede requerir reconstruir toda una cadena de mando. Y al momento de la inscripción al RFC de una persona moral, este tema cobra una importancia práctica y decisiva. Además, por la cláusula habilitante prevista en estos artículos, los detalles de cumplimiento deben leerse a través de la regla miscelánea fiscal. Y bueno, antes de cerrar este episodio, dejamos un espacio especial para una reflexión final y para que conecte este tema técnico con una mirada más humana y profunda. No todo puede ser estrés. Ahora, como ahorita estoy muy contento con este libro que se llama Alegría, que es de Alex Rovira y de Frances Miralles, dentro de un capítulo que se llama La dicha de aprender, recomienda para los que ya tenemos pues ya muchos años en el trabajo y muchos años de vida, hay un capítulo, hay una frase que dice invitación a la alegría. Y son una serie de conceptos que dicen así. 1. Pregúntate qué cosas deseaste aprender de pequeño y nunca llegaste a hacer. 2. ¿Alguno de esos deseos sigue vivo en tu corazón? 3. Toma uno de esos aprendizajes no cumplidos y resérvate huecos en tu agenda para empezar de inmediato. Y 4. Márcate un objetivo a corto, mediano y largo plazo para esta pasión. Fíjate premios para cada objetivo cumplido si con ello alimentas tu motivación. Todavía hay tiempo. Entonces, se trata de poder hacer o realizar, quitando el fútbol para los que tenemos más de 50, alguna actividad que todavía tengamos en ese recuerdo o espacio de niño. Pues con esto termino esta cápsula. Les recuerdo que soy el Magnífico y que yo hablo derecho. Hasta la próxima.